Nuestro reportaje. Hoy exploraremos el cuento Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo, uno de los escritores más influyentes de la literatura peruana y latinoamericana. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, en 1892. Fue el menor de 11 hermanos. Su abuelo era un sacerdote gallego y su abuela una india mestiza. La familia pensó en dedicarlo al sacerdocio, lo cual marcó su formación y explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico. Sus estudios primarios los realizó en el mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Inició los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos, Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En 1916 frecuentó el grupo El Norte y se enamoró de María Rosa Sandoval, pero no tardó en irse a Lima, donde conoció a lo más selecto de la intelectualidad limeña. En 1918 publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Julio Herrera y Reisig. En esta época trabajó como profesor en el Colegio Barros y en el Colegio Guadalupe. Su madre murió en 1920 y al volver a Santiago de Chuco fue encarcelado injustamente durante 100 días, acusado de haber participado en el incendio y saqueo de una casa. En la cárcel escribió la mayoría de los poemas de Trilce. Trilce anticipó gran parte del vanguardismo que se desarrollaría en la década de los 20. En este libro Vallejo lleva la lengua española a límites insospechados, inventa palabras, fuerza la sintaxis, emplea la escritura automática. En 1930, el gobierno español le concedió una modesta beca para escritores. En 1932 se afilió al Partido Comunista Español. Regresó a París, donde vivió en clandestinidad y donde, tras estallar la guerra civil, reunió fondos para la causa republicana que le inspiró una de sus últimas obras, España aparta de mí este cáliz. En París se casó con Georgette Philipparc en 1934. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938, un Viernes Santo con llovizna en París, pero no un jueves, como escribió en su famoso poema. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo yo el recuerdo. Y así fue, murió un Viernes Santo, bajo la lluvia, sin saber que su legado sería eterno. En este cuento, Vallejo retrata la desigualdad social como una condena que afecta a los más vulnerables, mostrando cómo la pobreza y la exclusión llevan a la muerte prematura. Tal vez porque su vida fue una lucha constante. Vallejo no era pesimista, era un testigo profundo de la injusticia. Filósofos como Nietzsche hablaron del dolor como parte del crecimiento. Vallejo lo vivió. A continuación, cada uno de nosotros desarrollará un aspecto clave sobre la desigualdad social en el cuento y su vigencia en la actualidad. Pregunta: ¿existe realmente algo después de morir? ¿O es solo una idea que nos ayuda a calmar el miedo a lo desconocido? Los personajes del cuento enfrentan la muerte no solo como un hecho natural, sino como consecuencia directa de la exclusión y la justicia social. En el cuento La vida y la muerte, César Vallejo pone en evidencia la fragilidad humana y la desigualdad social.
la muerte, es presentada como una experiencia desconcertante y dolorosamente cotidiana, lo que lleva a reflexionar si realmente existe algo después de morir o si esta idea no es más que un consuelo frente al temor a lo desconocido. El autor convierte la experiencia de la muerte en una oportunidad para la reflexión ética y política sobre la vida y las condiciones de los más vulnerables. Hoy en día, la desigualdad sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en los países en desarrollo. Según la ONU, más de 700 millones de personas viven en la pobreza extrema. Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo, lo que más me impactó fue cómo el cuento muestra la muerte no solo como un final de la vida, sino como algo que está muy relacionado con el sufrimiento y la injusticia que viven muchas personas en nuestro país. Vallejo no trata la muerte como un simple hecho biológico, sino que lo conecta con la realidad social y con la forma en que la desigualdad y la violencia afectan a la gente. El cuento Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo plantea una visión profunda y filosófica sobre la vida, la muerte y el sufrimiento humano, a través de una narrativa marcada por la pérdida y la introspección. Vallejo no concibe la muerte como un fin definitivo, sino como una transformación espiritual. Esta perspectiva sugiere que los vínculos emocionales, como el cuento y el amor maternal, trasciendan sobre la muerte. El autor utiliza la figura del protagonista y su experiencia de duelo para mostrar cómo el dolor puede convertirse en una oportunidad de reflexión sobre el sentido de la existencia. A su vez critica las desigualdades sociales y la indiferencia de la sociedad frente al sufrimiento relacionado. Esta mirada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 10 y 16 que abogan por la justicia social y la inclusión. A lo largo del cuento se presentan escenas conmovedoras como la muerte de un niño y el llanto de su madre en una ciudad indiferente, lo que evidencia el vacío existencial que genera la pérdida. A partir de estas situaciones, Vallejo invita al lector a valorar los lazos familiares, a desarrollar empatía y a cuestionar si la idea de un más allá es real o una creación humana frente al temor a la nada. En resumen, el cuento aborda la muerte no como final, sino como una dimensión donde persiste el amor, el recuerdo y la lucha por entender el sentido humano y social de la vida. Ejemplo actual: en nuestra sociedad la exclusión se manifiesta en la falta de servicios básicos, en la discriminación y en la invisibilidad de los más pobres. Bueno, y datos y testimonios. Según el INEGI, en Perú el 20% de la población carece de acceso adecuado a servicios de salud. Indiferencia y responsabilidad social. César Vallejo, en su cuento Más allá de la vida y la muerte, quiere darnos a entender que la indiferencia ante el sufrimiento ajeno es una forma de deshumanización, y a través de escenas cargadas de dolor como la de la madre que llora por su hijo muerto mientras la ciudad la ignora, Vallejo nos muestra cómo la sociedad se ha vuelto insensible, incapaz de responder con empatía o solidaridad frente al dolor de los demás. Con esto nos lanza una crítica directa de falta de responsabilidad. Nos dice que no basta con vivir encerrados en nuestras propias preocupaciones, sino que tenemos el deber de mirar a quienes sufren, acompañarlos y actuar con la humanidad. La indiferencia para Vallejo no solo es un acto pasivo, es una forma de violencia silenciosa que agrava el sufrimiento y perpetúa la injusticia. Vallejo nos enseñó que aun con todo el dolor del mundo, el ser humano puede alzar la voz, y eso es inmortal. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Estos versos, Vallejo expresa el dolor humano más profundo, ese sentimiento inexplicable que a veces nos golpea sin razón alguna, nos hace pensar en lo frágil que es la existencia y cómo muchas veces ni la fe ni la lógica alcanzan para explicar el dolor. Este poema nos invita a ser más empáticos con el sufrimiento ajeno y a reflexionar sobre la necesidad de acompañarnos en la adversidad.
El cuento Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo plantea desde una perspectiva profundamente humana que la muerte no representa como un final absoluto, sino como una etapa más dentro de una búsqueda espiritual y solidaria hacia lo eterno. De acuerdo con Enchante 2021 y con Mendoza Ripaz 2022, este cuento muestra cómo la figura de la madre simboliza un amor que supera los límites de la muerte y cómo Vallejo plantea la muerte no como una pérdida definitiva, sino como una transformación necesaria del espíritu. Además, Vallejo en 1922 muestra que la muerte no es simplemente el final de la existencia física. Se retrata como una transición que profundiza la comprensión del protagonista sobre la vida, el amor y la conexión humana. Asimismo, en esta situación se puede visualizar en el intercambio entre el protagonista y su madre. Hijo, ¿cómo te fue en la vida? Ilustra la idea central. La muerte se convierte en un estímulo para valorar la existencia y las relaciones humanas, demostrando una fuerte conmoción emocional al enfrentar la muerte de su madre. En definitiva, Vallejo nos deja una poderosa enseñanza, que la muerte, más allá del dolor que causa, puede abrir caminos hacia una mayor conciencia, empatía y trascendencia en la vida de cada persona.